Y sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de War Thunder, donde nos encontramos con el LTV China. China, sí, el Chinatown. Bueno, Chinatown es otra cosa. Sí, con el... No tengo video con el otro americano. Y yo dice, bueno, pero vas a jugar China. No tengo video con este vehículo. Aparte de esto, esto es un vehículo que le pertenece nada más a China. No veo a nadie por ahí. Oh, por ahí hay dos. Están parados muy raro ahí. ¿Serán bots? Pues puede ser que sean bots, porque están parados muy light. Muy light. El otro se metió por allá atrás. M10, sí. Quedaste parado ahí. Ya no te puedes mover. Ahora te voy a dar el golpe de gracia. Y listo. Bueno. Es que, oye, es el SIS, el cañón SIS 2. Uf. ¿Qué eres? Wow, Sherman 105. ¿Será? Vamos a hacerla por ahí. Creo que me vio. ¿Será que tenemos entre manos el mejor remedio para los Sherman 105? Para aquellas personas que les encanta spamear con esos tanques porque resisten lo que sea. ¿Será que tenemos entre manos la solución para esos tanques? Puede ser. Bueno, es que es el, vuelvo y repito, es el cañón SIS 2, el mismo que tiene el ¿cómo se llama? El SIS 30 ruso, es el mismo cañón, tal cual. Ahí te vi, es que te estaba viendo la silueta, ahí que se ve a través de las ramitas. Vamos a quitar este árbol de aquí porque me molesta, no me deja ver bien. Entonces después tienes tú que estar más o menos calculando. Es verdad, te tapa a ti también, pero tienes que estar calculando más o menos dónde está el enemigo. Y nada. Ahí salió uno. Un estuxillo. ¿Es un estuxillo? Sí, es un estuxillo. ¡Quieto! ¡Estate! ¡No! Se terminó la batalla. No me lo contaron. Wow. Toque técnico. Ahí va uno. Pasar por aquí. Vamos a aprovechar cuando pase por aquí. No, va pasando muy bajo. No. Bueno. No sé si arandela anaranjada. De verdad que no sé. Ok, al Lizzie le rompimos el motor. Ahí está. Ahí. La transmisión con el cardán. Y es que tiene... ¿Sí? No es... Bueno, Segunda Guerra Mundial no es lo más óptico en mirillas. Vamos a tratar de acomodarnos bien porque también estamos un poquito al descubierto por aquí. ¿A quién se echaron? Al lago. A ver, no. ¿Cómo que? Eso. Ok, este M3 y ahora vamos a tratar de echarnos al que estaba al lado tratando de ayudar al otro. Bueno, munición desaparecida. ¿Será? El servidor, hay que comprarle, Gallin, comprarle lentes a los servidores, por favor, Gallin, ¿oíste? A los hamsters, esos que tienes dando vueltas ahí en la ruedita, le pones unos lentitos porque parece que no ven cuando le disparas a los enemigos a una distancia. Kawaii, el M22. Estaba ahí tratando de dispararme desde allá oculto atrás de la... Kawaii. Es que se está atrás de la piedra, no lo tengo a tiro desde aquí. Vamos a quitar este otro para ponernos un poquito mejor, en más mejor posición. Vamos a colocarnos aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces disparando? ¿Qué haces? No es que esto tiene un escudo bien incorporado con un escudo adelante. De verdad que sí, parece que he colocado esa chapa como manera de escudo, ¿verdad? Estate quieto de una vez. Estate. Ahí está. Es que ya estaba sentenciado.
Es que está para arriba, para abajo, no sé, que no se decide si va para arriba, si va para abajo, si se devuelve, si sigue avanzando. Estate quieto. Ah, he salido. Termina de... Ah, eso, quédate ahí. Bueno, también la manera en la que le pegué fue un poquito extraña, aunque no estaba apuntando ahí, pero bueno. Vamos, vamos, Leonchero, te estás resistiendo mucho para lo que tú eres, chamo. Esa cosa no aguanta nada. Primero no hace nada de daño y no aguanta nada. Así que vamos a ver. Eso, así sí. Es que el Leonchelo de verdad que es bueno, hasta donde yo lo sé y por lo que lo he visto aquí en el juego, por la ficha técnica. Meternos con cuidado ahí. Sale a sacar un M100, un Sherman 105. Vamos a ver si desde esta distancia. Me encanta porque es que es igual que los Jumbo. Sacan los Jumbo y sacan esta cosa también. Lo sacan aquí porque dicen. Y ves, se asoma. ¿Vieron cómo estaba asomado? Se asoma porque dicen: soy el tanque todopoderoso de la partida. Nadie va a poder conmigo. Y bueno, vengo yo con el cañón C2 a ¿qué se puede decir? 1,5 kilómetros de distancia más o menos, y boom, por todo el pecho, literalmente por todo el pecho. Y entonces de repente ellos quedan así con cara de wow. ¿Será que estate quieto? Lo que pasa es que ¡wow! A nivel de torreta, la torreta es un poquito, se puede decir que no tiene torreta. Gira que 30 grados hacia la derecha y hacia la izquierda. Sí, bueno, como el SIS 30, básicamente. Es lo mismo que el SIS 30. Sí, es que es eso. Pero en el chasis del LTV. Vamos a tratar de subir. De verdad que sí, puedo decir que me ha gustado. Que me van a preguntar. Lo dije, no sé si lo comenté al principio. Oh, qué raro, ¿qué haces jugando con China? Estoy jugando con China porque en el vehículo, el otro vehículo que estaba jugando, premium por supuesto y de tier alto, te da la cantidad de puntos de investigación y estos tanques salieron así, solitos, o sea, sin yo ni siquiera dedicarle tiempo. Con lo que grabé del video del otro tanque, me investigó todos estos vehículos de golpe, para que ustedes vean también otra cuestión de rotez que tiene, ¿no? Y aparte de eso, no tengo con vehículo similar a este, no tengo, porque no tengo video con LTV. Aparte que esto es un tanque que nada más lo tiene China. Algo dirá, no, porque sí. Es una mezcla de un LTV con un SIS 30 y tengo muchos videos del SIS 30, pero el comportamiento... hermano, te salió mal la jugada. Bueno, el comportamiento de este vehículo no es igual al de SIS 30. El SIS 30 se descoloca mucho cada vez que dispara, cosa que a este no le pasa porque tiene una base mucho más consistente. Es mejor en ese punto, es mucho mejor. Aparte que creo que está 0,4 menos de battle rating, que debería tener hasta más, pero bueno, no lo tiene. No sé por qué ellos consienten tanto a China. De verdad que no sé, pero bueno. Es un vehículo que ya se había colocado anteriormente por un evento, cosa que digo que muchos se deben haber mordido. Ni les digo lo que se mordieron y botaron espuma por la boca después de que todo lo que se sudó farmeando y la antiaérea fue otro que también costó bastante sacarla en un evento, y después ellos llegaron y decidieron que la iban a meter aquí en la nación china, y bueno, total que se las pusieron y bueno, incluyendo, ¿no? Hasta el M8, si no me equivoco, el M8 chino. También hubo el tanquecito, ese también se sacó en un evento. Y bueno, varios vehículos que fueron de eventos se les agregaron se le agregaron a China. Y más de uno quedó con un cara así de poker face. Estate quieto. No sé qué eres, porque apenas ahí se le ve nada más el techo. Esta ramita me está... Sí, de óptica no es lo mejor, igual que el SIS 30. Y daño que le hicimos, bastante daño que le hicimos. Este cañón son que, si no me equivoco, son 990 de velocidad. Sí, queda un poquito corto con el TNT, se queda un poquito atrás con el TNT que tiene la munición, pero la capacidad de penetración que tiene en este battle rating y la velocidad que tiene esta munición, que se le da mucho mejor a este que al SIS 30. Vuelvo y repito, tiene mucha más, como quien dice, postura por el chasis que tiene. No se descoloca tan... ¡Wow!
no, no se descoloca tanto. Y aparte, no, no te vayas. Y aparte que no se descoloca tanto, porque no se descoloca tanto, no tiene tanta patada como el otro, que el otro, aparte de que si a veces se mantiene, se descuadra todo por la patada. Por la patada que tiene. La munición, el cañón 57, que todo el mundo sabe que es el cañón de alta penetración. La velocidad que genera en la munición, si tuviera un poquito más de explosivo, fuera absolutamente absurdo. Pero sí es eso, es que noto que rinde más en este vehículo, aparte que estás más alto, más arriba que el CIS 30. Porque ya te voy viendo, no sé qué eres, creo que es un Chermita. Un Panzersin, creo que es un Panzersin. Sí, un Panzersin, exactamente. Aquí va un azul. Bueno, seguimos con estas cosas. Mientras ellos no vean dónde es que tienen el problema, el detalle, el desfase. No sé si es código, no sé si es servidores. Mientras ellos no intenten ni siquiera corregir por sí o por no esas cosas, que si nos afecta más a nosotros, y dígase que a otras personas no les molesta tanto o no les incomoda tanto estas cosas, así se va a quedar. Créanlo que así se va a quedar. Que mientras no lloren, porque aquí ellos arreglan las cosas en el juego cuando la gente les llora, pero no les llora uno o dos, cuando les llora bastante gente. Y para que solucionen esto va a tener que llorar bastante gente. Ahí se coló uno entre las piedras. El otro allá entre las piedritas. No sé si de repente llama. Aquel creo que sé que él sabe que yo estoy aquí. Ahora el otro que se acaba de meter aquí no estoy seguro. Ahora también sé que en este Battle Rating no hay muchos vehículos que puedan disparar con precisión de aquel lado hasta donde estoy yo aquí. Ahí hay uno que está. Míralo aquí. Apenas se ve. Apenas aquí se ve. Bueno. No, este no tiene muchas ganas de querer salir. Y el otro de allá, vamos a ver si el M22 se encarga de él. Vamos, M22, tú puedes. Tú encárgate de él, y si sale este que tengo yo por aquí, me encargo yo de él. Claro, también es un mamotrético vehículo para Tier 1, ¿no? O sea, es un monstraco, digámoslo así. Es un monstraco de vehículo, aparte que es descapotado. Bueno, el CIS 30 también es totalmente abierto, ¿no? Pero es descapotado completamente. Cosa que no le ayuda mucho, porque tiene un blindajito. Los tanques de combustible me di cuenta que los tanques de combustible allá está uno por aquí y hasta el otro allá. Vamos a tratar de cargar a este que de más atrás, y ahora a ver este que está más aquí, así no se percata de que yo estoy por aquí, y listo. Y me estaba apuntando, creo. Me estaba apuntando. Con que te cuadren con un cañón de... Miren, tiemblen si están jugando y alguien los tiene en la mira con un cañón de esto. Con el CIS 30, con esta cosa, de verdad que... Es lo mismo que ver a un KB2 y que te esté apuntando y que tenga la recarga lista con HE o con HIT. O sea, te puedes dar por liquidado. Igual pasa con esto, a pesar de que lo que tiene son 20 delitos de TNT, donde te pegue como te tiene que pegar. ¿Qué pasó? Ay, aquí hay uno. Ah, la antiaérea esta, la sueca, bastante. Lo que pasa es que, claro, hermano, bueno, yo saqué el video y lo expliqué. Es bueno. No, ya se fue el cañón para otro lado. Creo que no tengo la mejora todavía de precisión de la puntería. Pero a distancia esa antiaérea no sirve, chamo, de verdad que no la utilices a distancia, porque no vas a conseguir nada con ella. Muy uff. ¿Este qué es? ¡No tengo depresión! ¿Qué hago? Me echo para atrás y trato de utilizar la montaña como rampa. Vamos a ver. No, pero la piedra me tapa. Rayos. No, aquí no tengo depresión. Voy a tener que echar un pelín para adelante.
Más o menos como por aquí donde está la subida de la montaña. Y colocar la parte trasera contra la montaña para que me incline. Eso, así es. Eso, estás ahí. Tienes que estar ahí. Estaba ahí, sí. La maña, la maña, la maña, la maña. Más que nada es maña. Ahí hay uno. No lo veo bien. Sí, no, y allá en el spam hay más. Hay unos 3 o 4. De aquí estoy viendo uno ya. Voy a tratar de ubicarme por aquí. Y ahí está uno. Estaba uno. Ah, hermano. Bueno.